no es fácil cuando uno no puede entender al otro y en todos los aspectos es súper complicado. Entonces, como yo hice varias cosas similares en el país, en la región Maule, y ahí en Talca, en Longaví, en San Antonio, igualmente en Meripía, yo hice igual taller en Viña del Mar, Valparaíso, y tuve que hacer taller. Desde que yo llegué en Chile, a pesar que yo llegué sin saber nada en español, tuve que aprender, tuve que esforzarme, tuve que luchar día a día para poder comprender al pueblo chileno, a los latinos en Chile, porque yo llegué sin familia y ahí entendí que uno debe entender, debe estudiar algo, debe informarse de las cosas que están en el país y que llego realmente, porque no me fue fácil al principio. Y cuando yo empecé a hacer taller y a entregando mi sabiduría a los chilenos, igualmente a los latinos, yo fui súper contento. Y es un honor estar con ustedes hoy día como subprofesor de creole haitiano, y yo hice interpretación y traducción en el Centro ONG Sul Maule de Talca durante 3 años. Yo hice realmente traducción de una revista que se llama Oye al Migrante, donde yo fui igualmente intérprete intercultural, porque yo tuve que traducir este libro de muchos escritores. Habían cubano, habían venezolano, habían chileno, entonces era distinto español. Entonces yo hice eso muy bien y fue un éxito, sinceramente. Y también yo hice traducción del libro informativo en la Universidad de Santo Tomás, como dijiste tú. Igualmente hice traducción de tesis de grado, y también yo hice realmente traducción de español al criole y de criole al español, de francés al español y de español al francés en la barraca de Maderas Prosperidad durante 2 años. Igualmente yo fui también intérprete y traductor del Club Rotaract Oriente de Talca en el año 2017-2018. Entonces me siento súper contento y súper motivado para poder entregarlos mi sabiduría en el criollo haitiano, que es el idioma de la liberación del pueblo haitiano. Eso es. Muchas gracias por la introducción, la presentación, Gregory. De ahora en adelante, esta pantalla es suya. Usted me dice si necesita que le ayude con la presentación, a exponerla, o le hago hospedador para que usted lo pueda hacer. Y en ese momento estoy con un amigo que tiene realmente conexión en lo que estamos haciendo. Él se llama James Laguerre. Entonces, él está a mi lado. Igualmente vamos a hacerlo los 3. Y bueno, yo pensaba sí, yo pensaba que como lo que vamos a hacer, al principio yo pensé que era presencial, por eso me equivoqué al último momento. Entonces, yo tuve que hacer muchas fotocopias de estos libros. Entonces, no sé si enviaste uno a cada uno. No, los libros los podemos guardar en la universidad, y más tarde, cuando sea posible viajar a Talca, los vamos a hacer llegar a todas las personas interesadas. Sí, o sea, nosotros ahora lo iríamos a buscar al colegio, y después lo iríamos a almacenar mientras tanto en la universidad. Ok, pero como ustedes saben, este curso son 4 días durante este mes de noviembre, donde todos los jueves vamos a hacer... ¿me están escuchando todos? Sí, se escucha súper bien. Entonces, vamos a hacer lo básico en el criollo, porque en 4 clases creo que no se va a alcanzar.
realmente, como quisiéramos, pero uno va a tener que escuchar bien y enfocarse bien, porque vamos a entregar este curso no presencial, porque yo siempre hice en este formato de presencial. Entonces vamos a hacerlo ahora frente a una pantalla, porque en las clases siempre soy uno que está viendo si uno está aprendiendo bien. Pero ahora creo que todos que están con nosotros van a hacer una sola cosa, enfocarse nomás. Porque voy a entregar las explicaciones y las palabras claves para poder consultar o si no preguntar a un haitiano, para poder saludarlo, hacer una conversación donde uno va a poder entenderse después de estas clases. Entonces, nada más que su motivación queremos, nada más que eso, por favor. Y si uno tiene duda, igual puede preguntar cualquier momento, porque estamos para aprender. Yo también estoy para aprender de ustedes, ustedes están para aprender de mí. Entonces, vamos a hacerlo súper bien. Okay. Okay. Ahora, si hay algo que decir sobre de la lengua criolla, entonces, déjame decirles eso, porque una lengua criolla llamaba también criollo o creole, pero el idioma se llama creole, se llama creol, pero creol tiene una sonorización como de francés, y el criollo que tenemos, el Caribe, el Caribe en general tiene su creole que tiene como unos 60 o 80% de francés, porque fuimos colonizados de Francia, la mayoría. Entonces, el criollo tiene un porcentaje de 80% de francés. Entonces, por eso hay algunas palabras, si uno sabe hablar francés, va a entenderlo igual. Suena igual, solamente se deforma el ortografo, que se deforma no. Entonces, la lengua se llama criol, pero en español y castellano dice una lengua criolla llamada también criollo o creol en francés. Es una lengua que nace habitualmente en una comunidad compuesta de personas de orígenes diversos. ¿Por qué de orígenes diversos? La historia de Haití dice que habían los indianos. Y entonces, cuando llegaron los españoles, mataron a ellos y al final fueron a África para buscar mano de obra, personas para venir a trabajar y para cosechar la caña para hacer exportación, azúcar o si no, alcohol. Entonces, ellos fueron allá en África, donde trajeron africanos. Por eso que estos africanos tuvieron que luchar, tuvieron que buscar una forma para entenderse, porque no era algo fácil, era súper complicado al final. Entonces, ellos quisieron ganar una libertad. Para ganar esta libertad, tuvieron que crear un idioma, crear una lengua. Y ahí viene el idioma creol, viene la lengua criolla, porque, o si no, creol. No es criollo, no es criolla, no es creol francés, pero creol haitiano. Y ahí tuvieron que formarse, agruparse, para crear una forma para entenderse y buscar la forma de luchar contra los franceses. Entonces ahí tenemos varias orígenes, pero que se metieron la mano junto para poder crear un idioma para entenderse. Y después de eso fue comparte previamente una lengua que tiene necesidad de comunicarse y por ello se ven forzados a crear una nueva lengua con elementos
de las suyas propias para poder comunicarse, porque llegaron con el Wolof, llegaron con el africano, y había uno de Zambia, uno de Costa de Marfil, uno de Nigeria. Entonces eran distintas lenguas, pero al final dijeron que vamos a juntarnos. ¿Cómo se dice eso? ¿Cuál es la significación? Y ahí nació el criol haitiano. Y después, tradicionalmente, el término lengua criolla se refería a cualquier lengua mixta, producto de la convivencia prolongada entre hablantes de varios idiomas nativos. Para otros lingüistas, las lenguas criollas serían el resultado de la evolución progresiva de un idioma en contacto con otras lenguas. Si se lo piensa de esta manera, seguramente todos los idiomas tuvieron su origen y el entrecruzamiento de diferentes dialectos. La supervivencia pudo haber sido fruto del azar, así como también de la masividad o de la conveniencia práctica. Entonces, es una explicación sobre la lengua criolla de Haití. Eso. Y el criollo haitiano o creol haitien está estructuralmente basado en el francés, pero mezclado con lenguas del África Occidental, como el Wolof, lengua hablada en Senegal y Gambia, y algunas lenguas, como 20 lenguas relacionadas cuyo uso se extiende por el área del este de Ghana y el oeste de Nigeria. Muestra también influencias de otras lenguas africanas, como el Fon, Ewe, Kikongo, Yoruba e Igbo. Entonces, cuando llegaron los esclavos, cada uno tenía que hablar en su lengua materna, lengua de patria. Entonces, por eso pensaban que era así para confundirlo. Si uno no puede entender al otro, no va a haber una idea de revolución. Entonces, los opresores hicieron un error, porque mientras ellos estuvieron pensando así, los esclavos también tenían una idea mixta. Y ahí el criollo evolucionó como un dialecto negro del francés, aunque ya estas dos lenguas no son inteligibles entre sí, por lo que sí es incorrecto referirse al habla haitiana como un dialecto del francés. Este dialecto es hablado en Haití por inmigrantes haitianos en toda la zona del Caribe y se extiende incluso hasta pequeños núcleos en Francia, Canadá, Ecuador, Colombia, Chile y Estados Unidos, donde viven inmigrantes haitianos. Entonces, Haití fue colonizado por los franceses, los americanos a 2 veces. En 2 veces, Haití fue colonizado por los americanos. Igual habían los alemanes, habían también los holandeses que vinieron realmente a practicar lo que podemos llamar como la esclavitud en Haití. Entonces, por eso el criollo haitiano tiene algunas palabras inglés, algunas palabras francés canadienses, algunas palabras francés de Francia y algunas palabras del África Occidental, o sino del oeste y del este. Entonces, ahora en este momento, como antes había más palabras inglés en el criollo haitiano, pero en este momento, creo saber si todos están viendo la pantalla. ¿Estamos bien, Teo? Por favor. Sí, sí, se ve súper.
Entonces, lo que pasa es que en este momento no es solamente Chile que tiene tantos haitianos. Desde que la luz salga, hay muchos haitianos fuera de Haití. Muchos están viviendo en Estados Unidos, en Canadá y en Francia. Y ahora puedo decirlo que Chile es el cuarto país donde hay más haitianos en el mundo. Entonces, ahora en el criollo haitiano se empieza a escuchar algunas palabras chilenas, como algunos garabatos o sino algunas palabras. Cuando un haitiano está en Chile hace como 5 años, se llama a una familia suya allá, va a decir algunas palabras en español. Y ahí uno puede ver en los estados de WhatsApp algunos haitianos que no están en Chile, están poniendo algunas palabras de los chilenos nomás. Entonces, por eso es una lengua que no tiene aún una academia en Haití. Están haciendo eso. Y empezaron, creo que hace unos 6 años, creando la Academia Criollo para poder estructurar mejor el idioma. Entonces, estamos por eso, ojalá que eso se va a cumplir. Y eso es una explicación clara, una explicación buena sobre de la lengua criolla o sino el creol haitiano, porque hay muchos más países donde uno está hablando creole, pero un creole distinto del creole haitiano. Entonces, no sé si hay una pregunta, si hay una duda o si alguien quiere saber algo sobre esta explicación del criollo haitiano. Yo le iré ayudando en el chat, Gregory, por si alguien me hace una pregunta, se la leo yo. Ah, ok. Bueno, entonces. Pero nada todavía. Ok, bueno, Cristian. Entonces, Haití fue la perla del Caribe de los franceses durante muchos años, durante decenias, y entonces, por eso hay 2 idiomas en Haití. Primero, hay el creole, y segundo, hay el francés. Pero igual el creole tiene una mezcla entre algunas lenguas, pero más francés que estas otras. Entonces, vamos a ver, porque tengo muchas cosas para aprenderlos. Y como el creole haitiano tiene 32 letras. Así se construye el creole haitiano. Tiene 32 letras y 18 consonantes. El creole haitiano tiene 18 consonantes, 3 semiconsonantes, 7 vocales orales y 4 vocales nasales. Así se construye, así se constituye el criollo haitiano o creol haitien. Es decir, alfabeto en criollo es alfabe. Y vamos con las letras. Y esos son las 32 letras del criollo haitiano. Voy a leer las letras y las explicaciones, o si no, el ejemplo de cada letra. Yo puse un ejemplo de la letra para hacer como, para darles una idea sobre del idioma, porque esos son palabras clave que uno puede aprender o si no memorizar, porque más adelante vamos a utilizarlas. Las 32 letras del alfabeto
sí, ok. Del alfabeto son A, igual, la pronunciación es A como en español, como en castellano, es A como en francés. Y tenemos la A, primera letra que tenemos en el alfabeto criollo haitiano. Tenemos AVI, 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 que es ideas, ideas. Español, a la izquierda tenemos creole, a la derecha tenemos español o sino castellano. AVI, idea. Es cuando uno está entregando una idea en criollo, esta persona está dando un avis. Voy a tratar de escribir no sé si se va a ver, pero ojalá que sí. Ojalá que sí, porque se me complica un poco. Avis. Avis. Avis es A-V-I. Avis es idea. Idea o ideas. Es cuando, no sé si tienen para anotar, no sé. No sé si uno tiene para poder anotar un poco. Cuando uno está entregando su idea. Está entregando su idea. Cuando uno tiene que hablar con otro para decirle, yo pienso, y es que en criollo, idea es avis. Estoy entregando mi idea. Por ejemplo, estoy entregando mi idea. La traducción es muy up by idée. Muy up by idée. Para decirles que luego en la tercera clase vamos a dar unas palabras así, vamos a entregar unas palabras así, donde uno va a poder entender bien el criole haitiano. Pero ahora mismo, disculpe, ¿sí? es que su cámara no, a lo mejor está un poco sucia por el costado porque no se alcanza a ver lo que usted escribió más hacia la derecha. Ok. O al moverla tal vez se vería mejor. Pero el final de la oración no se alcanza a ver. Ok. ¿Y ahora no? ¿Todavía sigue siendo igual? Sí, eh, Ahora ahí sí. sí, sí se ve mejor. La oración de arriba nada más, esa se ve cortada, pero Ese. cuando uno está entregando Ah, su idea no se alcanza a ver. entonces sería mejor escribir un poquito más alto. Más hacia la izquierda, yo creo. Ok, más hacia la Sí, izquierda. Ok, pero bueno. las de abajo se ven muy bien. Ok, bueno. Entonces, es que estoy entregando mi idea, es en creol, muy, muy. Eso, voy a darles una deformación de la palabra para poder escucharlo fonéticamente. Es como muy, M-U-E-N, muy, ap, ap, by, id, muy. De nuevo.
fonéticamente así es. Mue, ap, bay, y de, mue. Mue en criollo, para emplazar, estoy entregando a bay mi idea y de mue. Mi idea y de mue. Lo que pasa en el criollo haitiano es que todas las palabras se pronuncian de la misma forma que se escriben. De la misma forma. No hay nada no hay nada de complicación. Es que la palabra suena como se escribe, como está escrita. Y entregando oraciones, vamos a seguir con las palabras solamente que tenemos en el ejemplo. Vamos a seguir con las letras, mejor, hoy día, para no confundirlo. Entonces, la primera letra en el criollo haitiano es A. Y la A se pronuncia de la misma forma. Y una oración con A es AV, que es idea o ideas. AV. La segunda letra es un. Y la oración es ensemble. Ensemble. Que es juntos. Junto o juntos. Ensemble. Estamos juntos. Entonces, en el criollo es nous ensemble. Nous ensemble. Nous ensemble. La tercera palabra, B. 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 Podemos escribir bonjour. 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 Buenos días. Es una palabra clave. Si uno quiere saludar a un haitiano o si no empezar a hablar con un haitiano, creo que la mayoría de los latinos saben esa palabra. Saben decir bonjour. Porque igual es una palabra que tiene una pronunciación igual al francés, que es bonjour. Pero hay una deformación. En el criollo haitiano sacamos la R y quedamos con bonjour para decir buenos días. Y la cuarta letra es sh. Así se pronuncia. Sh. Es como, tiene una pronunciación de CHI. Sh. Sh. Y una palabra que podemos, una oración que podemos escribir con la CH, que son sh en el criollo haitiano, es chalet. Chalet. El calor. Chalet. Chalet. Entonces, en el criollo, ¿por qué tenemos esta letra? Es porque en el criollo haitiano la H no tiene casi ninguna fuerza realmente. Está dentro de las 32 letras, sí, pero realmente no es una letra que todos los días estamos utilizando, sino que tiene una sola oración por este momento. Y para poder escribir bien una palabra o una oración que va a tener en cuenta la pronunciación de sh, quedamos con C más H y al final que son sh. Y tenemos la oración chalet, chalet, para decir calor en el criol haitiano. Y tenemos la D,
D, igual que en español, D. Y con la D escribimos d'accord, d'accord. Estoy de acuerdo. De acuerdo en creole es d'accord. Después de los pronombres personales, ustedes van a poder hablar algo más fácil en el creole haitiano. Porque primero, todas las letras se escriben y se pronuncian de la misma forma. Y en el creole no hay conjugaciones de los verbos. Tenemos solamente unos 8 marcadores de tiempo en el creole. Por eso para mí siempre estoy diciendo que el creole es más fácil que cualquier otro idioma. Porque tenemos que tener en cuenta, primero, pronombres personales, los 8 marcadores de tiempo y la palabra correcta. Y no hay muchas palabras realmente que uno tiene que decir en un día en el creole haitiano. Eso sí, para mí es fácil. Entonces, tenemos la primera letra A. Con esa letra escribimos avis, para decir ideas o idea. Tenemos la A-N, A más N, A. Después ustedes van a ver por qué tenemos de qué se constituye realmente el creole haitiano, como consonantes, semiconsonantes, vocales orales y vocales nasales. Entonces, tenemos con la A, avis, la A, ensemble, juntos, B, bonjour, C más H es chalet, para decir calor, y D, para decir d'accord, es de acuerdo. Y ahora tenemos la E, igual, E. La pronunciación sigue siendo igual, E. Y con la E podemos escribir effort, que es esfuerzo, Y después de la E tenemos la E con el acento al otro lado, que tiene una pronunciación distinta de la E. Eso es E. ¿Cómo puedo explicarlo? En castellano tenemos lo que puedo decir que tenemos interpretación. Entonces, en el castellano igual hay R. Entonces, no tenemos ER para dar la pronunciación en creole, sino tenemos una E con el acento. Es la misma pronunciación. Como interpretación, en el criollo es interpretación. Entonces, la E con el acento es E. Y tenemos que decir ed, apoyo. Después tenemos E más N, que tiene pronunciación Entonces, con la EN podemos escribir internacional. Internacional. Es internacional en castellano. Internacional. Cuando tenemos esta E con el acento, rápidamente tenemos que pensar en ER con la pronunciación de ER en el castellano. Después sigue F. En el criollo haitiano no es F, sino F. Esta pronunciación es una mezcla de la E con el acento
y la F del castellano. F. Es como si tuvimos dos letras juntas. F. F. Y con la F podemos escribir fo. Fo, que es fuerte. Fuerte en criollo se dice fo. Fo. Y después sigue la G. La G que tenemos en criollo es G. 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 Y con la G podemos escribir guo, para decir gorda o gordo, es guo. En el criollo haitiano no hay que ver el género, no hay género en el criollo haitiano. No hay femenino, no hay masculino en el criollo haitiano. Como en el castellano se dice gordo, un hombre gordo, una mujer gorda, en el criollo no hay esta diferencia. No hay que ver nada de los géneros. No hay nada de género de mujer o de hombre en el criollo, en la mayoría de los casos. No hay que ver nada de género. Uno es igual al otro en varias palabras, en casi la mayoría de las palabras en el criollo haitiano. Por eso, puedo utilizar guo para hablar sobre de una mujer, igualmente guo para hablar sobre de un hombre en el criollo haitiano. Después tenemos la H. H. Entonces, no es H, sino ash. Ash. Es como una mezcla entre la A y la CH. Esta pronunciación es una mezcla de la A con la CH. La pronunciación es ash. 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 Y si hay una sola palabra que podemos escribir con H en criollo haitiano es hinhan, que tiene una pronunciación, un sonido de los chinos. Hinhan, hinhan, para decir querea en Haití. Querea en Haití, la única palabra que escribimos con H y que estamos en una conversación se puede decir. Esta palabra es inhan, 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 querrea. Luego tenemos i, i, i. Y con esta i que tenemos podemos escribir isit, isit, que es aquí. Aquí, ven aquí, es isit. Isit es aquí en criollo haitiano. Después sigue la J, que es J en criollo. J, como una mezcla entre la G y la I. J, J, J. Con la J podemos escribir, con la J o J, se puede escribir Jis, que es justo. Cuando algo es justo, es porque en criollo esta cosa se dice gis. Gis. Después sigue la K. K. Entonces, no hay muchas palabras con la K en el criollo haitiano. Solamente, si quiero, como no tenemos C en el criollo haitiano, no tenemos C solo, sino con CH. Entonces, todas las pronunciaciones de las palabras que tienen K en el criollo son escritas con K, no con C. El criollo haitiano no tiene C.
sino la única palabra la única letra que tenemos con la C es que es una mezcla entre C y H. Y después con la K podemos escribir clu, 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 que es clavo, clavo. Clavo de castellano en criollo es clu. Y otra cosa, O más U en criollo tiene una pronunciación única que es U. Solamente el sonido de la U es como si en castellano, en español latino, la U reemplaza la OU en el criollo haitiano. No es clou, sino la O está muerta. Solamente uno tiene que enfocarse en la pronunciación de U, que es clu, clavo. Y en el criollo haitiano tenemos la L, que es el en criollo haitiano. El es la E con el acento más la L del castellano para poder pronunciar, para tener una pronunciación de el. Y con la L podemos escribir let, que es leche. Por ejemplo, cuando una mujer que tiene un hijo quiere irse al consultorio, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar leche por su hijo. Entonces, leche en criollo haitiano es let, 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 let. Y después sigue la M, M. En criollo es M. La E con el acento más M del castellano va a tener la pronunciación M. Y con la M podemos escribir Madi, que es martes en castellano o en español. Martes es el segundo día de la semana, es Madi. Entonces, otra vez, con la A podemos escribir ideas, la A, ensemble. Con la A podemos escribir avis, que es ideas, ensemble, juntos, B, bonjour, buenos días, CH, chalet, calor, D, d'accord, de acuerdo, effort, esfuerzo, E con el acento, aide, apoyo, más N, internacional, para decir internacional, F, fuerte, la G, gordo, H, querella, sit, aquí. Estamos aquí. La J, gis, justo. K, clu, clavo. L, leche. M, Madi, martes. Y antes de seguir, James, vamos a preguntar si uno tiene una duda o si uno quiere preguntar sobre de las oraciones, sobre de las letras. Y Don Teo, no sé si uno tiene una duda. Por favor. Gregory, por chat aún no hay nada. Aquí tenemos una pregunta de Daniela Vergara. ¿Cuándo se ocupa la E sin acento o con acento? Ocupamos la E sin acento cuando, porque hay una potencia en la palabra, porque con ese acento hay unas palabras clave que se escribe así, ese acento, pero la mayoría de los casos se ocupa la E sin acento.
Pero en caso que, por ejemplo, las oraciones con esta E, con acento, son poquitas. Por ejemplo, puedo escribir hermana, hermano, padre, o si no, abuelo. Puedo igualmente utilizarla para escribir abuela en el criollo haitiano. Pero es puedo decir que es como una potencia que da a la frase. O si no, aún no hay una explicación concreta, porque acabo de decir que no hay aún una academia donde uno dice que eso debe ocuparse así, ese debe ocuparse así. O si no, después voy a entregándolo unas palabras clave con esta E, con el acento, y la otra E sin acento. Pero la mayoría de las palabras son con la E sin acentos. O si no, vamos a enfocarnos más con esta E. Es igual. Por ejemplo, se ocupa el acento en la O igualmente cuando uno tiene que, porque el criollo es como una deformación del francés, o sino del español igualmente. Entonces uno está escuchando la pronunciación de la palabra que estamos diciendo en el criollo. Por ejemplo, organizar en español. Y los haitianos pusieron mejor O, a pesar de decir OR. Entonces, la O más R en castellano se traduzca rápidamente en O, con la O de acento para solamente eliminar la R. Es en este contexto que utilizamos esta palabra. Es igual como interpretación. Interpretación. Entonces, si no tenemos la academia y queremos hablar, o si no, ocupar esta palabra de los franceses, porque en el francés hay igualmente esta palabra este sonido igualmente como si quiero decir interpretación en francés, voy a tener que decir interpretación. Entonces, la E más R. Entonces, ¿qué hicieron los que crearon esta idioma, esta lengua en el criollo haitiano? Ellos dicen que no vamos a poner ER, vamos a poner E más un acento solamente para reemplazar el sonido de R de los franceses. Es en este contexto que ellos dicen, en todas las palabras, ustedes luego van a ver que casi todas las palabras tienen como operador en el castellano. ¿Qué van a hacer? Van a sacar operador, la OR, y va a poner E acento. Entonces, a cada rato, si hay un OR en francés, ocupamos solamente esta E. Solamente así le puedo explicar. Y solamente así puedo explicarlo. ¿Estamos bien? No hay más dudas por el chat. Ya, entonces... Todo claro, dicen acá. Solamente como el criollo tiene 80%, más o menos 80% de francés. Entonces, al final dicen, si tenemos casi 80 o 70% de palabras francés, vamos a hacer una deformación. Yo lo estoy diciendo así, porque es realmente una deformación del francés en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el ir. Entonces, en el criollo se dice, un ejemplo clave, se dice error en español. Entonces, ¿qué dicen? Sacaron OR y pusieron E al final, ER. Entonces, en dos casos hicieron una deformación. Con la O, R se transforma directamente como E,
O. Y igualmente la R del castellano se transforma como E en el criollo haitiano. Eso. Y vamos a seguir. Tenemos N, igualmente en el criollo haitiano, pero no es N, sino es N. N. La E con acento. Muchas de las letras tienen este sonido de E. Muchas letras. Entonces, como F, M, N, M, L, ¿no? En este caso, muchas letras tienen como un sonido de la E, de este E con acento. Y tenemos N, con la N podemos escribir nu, para decir nosotros. Nosotros, en criollo haitiano, nu. Y tenemos esta letra, que es una mezcla entre la N y la G, que es ñe. Es como N-I-E, la pronunciación. N-I-E, ñe. Con este N podemos siempre estar al final de una palabra, de una oración. Esta letra, NG, siempre al final, que es para decir pequeño o pequeña. En el criollo haitiano se dice zin, pequeño o pequeña, zin. Y después tenemos o simple, para decir o, y sigue siendo o. Una oración es oquipe, es como ocupar. Entonces, ocupar en criollo haitiano es oquipe. Todas las letras se escriben y se pronuncian de la misma forma, sin tomar en cuenta de dónde está en la oración. Hay que pronunciar todas las letras en criollo haitiano. Oquipe, ocupar. Y después podemos ver una deformación. Como, ¿qué hicieron? Hicieron un cambio. Pusieron un acento en la O para eliminar la R, como en castellano ustedes pueden escuchar organizar. Entonces, para como eliminar la R, pusieron un acento para tener esta pronunciación, porque igual en castellano se dice organizar. Entonces en criollo eliminamos la R y nos quedamos con la O. Organice. La mayoría de las palabras que tienen OR, que tienen la pronunciación de OR en castellano, tiene la misma pronunciación de O, pero sin la R al final. Y este acento reemplaza la R. Eso pasa igual con la E en Haití. Entonces, vamos con la ON. Una mezcla entre O y N. On, para tener una letra en criollo haitiano. La pronunciación es on. Y si hay una oración que podemos escribir en el criollo haitiano es ondulación. Igual, como ondulación en castellano, en criollo es ondulación. Y después tenemos la O más U, que tiene la pronunciación U, porque la O está muerta. No se pronuncia realmente. La pronunciación no vamos a decir O, no, sino U. Entonces, U es un pronombre en criollo
haitiano, que es tú. Tú en criollo es U. Y tenemos la mezcla de 3 letras, la única en el criollo haitiano, que es un, O más U más N, un. Entonces, hay unas palabras donde al final, porque igual como la NG, que es la ñe, que está al final de una oración, igual es la un, está al final de una oración. No está delante de una letra, sino está después de una letra. Por ejemplo, uno en criollo es yun, 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 yun. Es la pronunciación de I, O, U, N. La deformación. La pronunciación es yun. Y podemos escribir otra oración. Por ejemplo, personas en criollo se dice mun. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner M antes de poner O-U-N. Voy a tener una oración que es un, y que esta un es para decir, esta un con la M para decir mun en criollo, que es persona, o sino personas en el castellano. Y después seguimos con la P, 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 P. La pronunciación es P. Y ahí tenemos precio, que podemos escribir, que es PRI, o sino PRI, PRI, PRI. El precio en castellano, en criollo, es PRI, PRI. Y después la R en criollo es R, R. La E con el acento más R, que es R. Al final son R. E con acento más R, R. La pronunciación, R. Y con la R podemos escribir rapo, rapo, que es informe. Informe en criollo haitiano es rapo, rapo, informe. Y después sigue S en criollo, que es, y acento la E con S de castellano, es. Y con la S podemos escribir suave. La W igual tiene la misma pronunciación que la OU en el criollo, la W. Entonces tenemos suave. Es si tuviéramos S-U-A-F, suave, para decir sed, 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 es suave. Y después tenemos la T, T, y con la T podemos escribir tout, todo, todo o todos del castellano se traducen como tout, 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 tout. Es como si fuera T-U-T, tout. Y después tenemos la UI, y esta pronunciación es oui, oui, oui. Y con la oui podemos escribir 8, 8. 8 en criollo, el nombre 8 en criollo es 8, 8, 8. Después sigue V, V, V. Con la V podemos escribir van, van, vender, sino vender, vender. Es van en criollo. Y después la W. W en criollo haitiano es W. W. W en criollo haitiano es W. 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 Con la W podemos escribir whisky. Whisky. Con W. Whisky. Igualmente podemos escribir Wikipedia. Wikipedia. En criollo sigue siendo igual. Wikipedia.
whisky. Whisky, Wikipedia, Wikipedia. Y Y. Y en criollo haitiano es Y. 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 Es I, G, R, E, C. Y. 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 Y ahí podemos escribir yo, igual para decir un, uno, una. En criollo tenemos yo. Y al final la Z. La Z en criollo haitiano es Z. Es como Z de castellano y acento de criole D. Z. Y con la Z podemos escribir zorange, que es naranja. Del castellano se traduce como zorange en criollo haitiano. Vamos a repetir. Tenemos en el criollo haitiano, se constituye así el abecedario del creol. Este abecedario tiene 32 letras. 32 letras. ¿Qué son? A, 1, B, Sh, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, la garganta. Esta pronunciación, el sonido, salga de la garganta. O, U, un, P, R, S, T, 8, V, W, Y, Z. Son las 32 letras del alfabeto haitiano, o sino del abecedario creole haitiano. ¿Estamos bien? Todavía estamos súper bien. Ok. Entonces, las 32 letras se dividen así, en el criollo haitiano, o sino en el creol. No vamos a seguir diciendo más criollo, o sino creole, pero creol haitiano. Son 18 consonantes. 18 son. La primera es B, Sh, D, F, G, H, I, K, L, M, N, N, P, R, S, T, V, Z. Son 18 consonantes del criollo, o sino del creol haitiano. Y después siguen las 3 semiconsonantes, que son W, W, Y. Esos son semiconsonantes. Entonces, tenemos 18 consonantes, B, Sh, D, F, G, H, I, K, L, M, N, N, P,
R, S, T, V, Z. Y 3 semiconsonantes, W, W, Y. Después tenemos 7 vocales orales en el criollo haitiano. 7 solamente. ¿Qué son? A, E, I, O, sino U. A, I, U. Después tenemos 4 vocales nasales, porque la pronunciación salga de la nariz, así. A, más N, A. Tenemos igual, después on y un. 7 vocales orales, A, I, U. Y 4 vocales nasales, sino un. Así se constituye el alfabeto criollo haitiano. Son 32 letras que tenemos. No sé si hay una duda, no sé si hay una consulta, no sé si alguien quiere preguntar, no sé si alguien quiere hablar también, porque creo que cada uno tiene su micrófono. También, si uno quiere saber algo sobre el abecedario, si uno quiere una repetición de una letra o sino de unas letras, estoy atento. Por favor, háblame un poco. Está todo súper, muchas gracias. Sí, todo bien. Sí, muy interesante. Ok, bueno, me alegro. Va súper bien, todo muy bien explicado, porque sobre todo con la pronunciación. Yo creo que si hubiese visto esta tabla solo, me hubiese divertido bastante. Sí. Pero de repente la clase antes de la pandemia hicimos la clase presenciales. Entonces yo tuve que irme en varios lugares donde hicimos clases en Longaví. Habían muchas personas y igualmente fuimos en Constitución varias veces, la parte donde fui más, y para una cuestión de atención a los migrantes o sino los latinos, había muchas personas y siempre uno tenía que preguntarme, ¿cómo se dice eso? Quiero decir, quiero hacer una conversación con un haitiano y ahí tuve que hacerle una clase allá y también tuve que irme en Viña del Mar y Valparaíso, donde tuve que presentar el libro Oye al migrante, que tiene muchas explicaciones de la vida de los migrantes que están en Chile. Y también el Maldonado fue igualmente parte de, esta actividad donde fuimos allá a presentarnos y igual yo hice curso en otras ciudades en Chile y eso es súper importante porque ahora yo tuve que hacer una clase en el Hospital Regional de Talca a los médicos y eso fue un tremendo proyecto donde había la participación de muchas personas, enfermeros y también del personal del hospital. Entonces creo que hacer una clase presencial es súper más tremenda, tiene más sentido realmente porque uno está hablando con el otro y creo que ahí vamos haciéndolo bien. Igual creo que por esta primera clase estamos bien, creo.
personalmente. Sí, bueno, comparto también lo que dice Gregory. Esta primera clase siento que fue bastante enriquecedora. Sí. Y para poder aprender algo en un idioma, y en un idioma o sino en una lengua, creo que es súper importante y primero partir con el alfabeto, el abecedario que teníamos que ver. Y creo que en la próxima clase del día jueves vamos a entregar muchas más explicaciones sobre de algunas palabras hasta que llega en una conversación o como pregunta los pronombres personales, los marcadores de tiempo y por qué no hay conjugaciones de los verbos en el criollo haitiano. Explícales por qué el criollo es súper fácil. Si uno puede memorizar bien los pronombres personales y los marcadores de tiempo y los verbos que se quedan sin conjugación, realmente, como se hace en el español o como se hace en el inglés o en el francés, uno tiene que como cambiar los verbos, pero en criollo no hay que cambiar nada. Por ejemplo, si hay que decir manger, que es comer, en castellano, manger va a seguir siendo manger en cualquier momento, en cualquier tiempo. Entonces solamente vamos a poner los marcadores de tiempo, que son 8 no más. Y nosotros haitianos estamos ocupando más 3 tiempos, 3 marcadores de tiempo realmente, que son presente, pasado, futuro. Estos 3, si uno puede, si uno quiere, entonces el esfuerzo ahora queda a ustedes, porque ustedes van a tener algunas explicaciones y los 8 marcadores de tiempo y los verbos que son realmente necesarios y los pronombres personales marcados para decir singular o plural, que son 2 nomás. Entonces creo que vamos a seguir haciendo una buena tarea, o si no, vamos a seguir haciendo unas buenas clases. En total creo que son 4 clases, entonces partimos bien y quiero realmente agradecer a cada uno de ustedes porque es un parte de su tiempo y también es una gana para conocer algo sobre de Haití, para conocer algo sobre de este pueblo que está dentro del pueblo chileno, porque somos muchos y somos aquí para juntarnos con ustedes, trabajar con ustedes, aprender de ustedes y enseñarles igual. Y creo que eso, y muchas gracias también a las personas que están organizando esta actividad. Igualmente, gracias a mi amigo James, que está aquí para ayudarme, y también tengo otro amigo que está conmigo, y creo que estamos bien. Me siento como si tuviéramos en una sala. Muchas gracias. Muchas gracias, Gregory. Al igual que ustedes, me sumo al agradecimiento para todos y todas aquellos que pudieron hoy día compartir con nosotros esta tremenda clase, una introducción a lo que es el criollo haitiano. Por supuesto que, como lo dijimos en la introducción, esto es un gran paso, esto es una gran semilla, el hecho de que ustedes quieran aprender otro idioma tan necesario hoy en día para todas nuestras acciones clínicas, bueno, para aquellos que estamos estudiando en el área de la salud y para aquellos que tampoco pertenecen al área de salud, va a ser un tremendo avance y una tremenda ganada para todos nosotros como personas, y ojalá lo podamos transmitir a todos aquellos que nos rodean. Bueno, para ir redondeando, para ir cerrando, y antes de que se retiren, por supuesto, recordarles que para cada clase hay una inscripción. Por lo tanto, aquellos y aquellas que hayan asistido a esta clase deben volver a inscribirse para la próxima semana. Lo digo únicamente para que no se vayan y se queden con la sensación de que ya están listos para la próxima semana. No, recuerden inscribirse.
Y esta clase, este video, estará disponible en un Drive, que después compartiremos con todos los correos, y también en nuestras redes sociales. Así que no olviden seguirnos en Instagram con SEO, SEO Talca, y también SEO Talca TV, que es en Instagram. Así que les invito también a que nos sigan y a que si suben alguna historia nos etiqueten. Así que vamos a estar muy atentos y atentas de sus comentarios para compartirlo también en nuestro propio Instagram. No, bueno, está ahora en el chat nuestro nombre de Instagram. No tengo más que agradecer enormemente por el tiempo que se ha dado para poder compartir con nosotros, Gregory. Muchas gracias también a sus amigos que lo han apoyado en lo técnico. Sí. Sí, no, ha sido de mucha utilidad. Sobre todo con la pizarra también nos servirá mucho, yo creo que más adelante. Sí, Así sí. que muchas gracias a todos y a todas. Espero verles Muchas la gracias. próxima semana y lo que venga. Ok, muchas gracias. Igual, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, gracias.